El código Morse no nació como un misterio que alguien tuviera que romper, sino como una pregunta urgente: ¿cómo hacer que las palabras viajen más rápido que las personas? A comienzos del siglo XIX, Samuel Finley Breese Morse era conocido como pintor, no como inventor. Su vida giraba alrededor del arte hasta que una noticia lo marcó para siempre. Mientras trabajaba lejos de casa, su esposa enfermó gravemente. El mensaje llegó tarde. Cuando Morse regresó, ella ya había muerto. Ese retraso no fue solo una tragedia personal, fue una revelación. El mundo necesitaba una nueva forma de comunicarse. Años después, durante un viaje en barco, Morse escuchó conversaciones sobre electricidad y señales. Ahí surgió la idea inicial: usar impulsos eléctricos para enviar información a distancia. Pero la idea no era suficiente. Hacía falta convertir el lenguaje humano en algo que pudiera viajar por un cable. Fue entonces cuando apareció Alfred Vail, un joven ingeniero con una mente analítica y disciplinada. Morse aportaba la visión, Vail aportaba el método. Juntos enfrentaron el verdadero desafío: descifrar el lenguaje para reconstruirlo desde cero. No existía un código previo. Cada letra debía transformarse en una señal simple. Puntos y rayas no fueron elegidos al azar. Analizaron textos completos, contaron letras miles de veces y descubrieron cuáles aparecían con mayor frecuencia. Las más usadas debían ser las más cortas. Así comenzó un proceso lento, casi obsesivo, en el que se probaron y corrigieron miles de combinaciones. Más de 10.000 caracteres fueron enviados en pruebas antes de que el sistema comenzara a funcionar con claridad. El desciframiento del código Morse no fue obra de una sola mente ni de un solo momento. Fue una construcción paciente, hecha de errores, repeticiones y silencios bien medidos. En ese proceso, el lenguaje dejó de depender de la voz y aprendió a existir como señal. Cuando el sistema empezó a tomar forma, surgió una nueva dificultad. No bastaba con crear el código, había que aprender a interpretarlo. Los primeros operadores no veían puntos y rayas, los escuchaban como golpes mecánicos. Al inicio, cada sonido debía traducirse mentalmente, letra por letra, con extrema concentración. El proceso era lento y agotador. Pero con la práctica ocurrió algo inesperado. El cerebro comenzó a reconocer patrones completos. Las letras se unieron en palabras y las palabras en ideas. El código empezó a leerse como si fuera un idioma nuevo. Así fue como el Morse se terminó de descifrar, no en un laboratorio, sino en el uso diario. Operadores de telégrafo, repartidos por ciudades y pueblos, enviaron miles de mensajes reales. Negocios, noticias, advertencias, mensajes personales. Cada transmisión pulía el sistema. Cuando algo fallaba, se ajustaba. Cuando una señal causaba confusión, se redefinía. De esta manera, más de 10.000 caracteres circularon una y otra vez, afinando el código hasta hacerlo confiable. El momento decisivo llegó con el primer mensaje oficial transmitido a larga distancia. ¿Qué ha hecho Dios? No fue una frase elegida al azar. Representaba el asombro de una humanidad que acababa de vencer al tiempo y al espacio. Desde ese instante, el código Morse dejó de ser un experimento y se convirtió en una herramienta esencial. El lenguaje había sido fragmentado, transmitido y reconstruido con éxito. Con el paso de los años, el código se expandió por todo el mundo. Cruzó fronteras, océanos y culturas. No importaba el idioma hablado, el Morse era el mismo para todos. Esa universalidad confirmó que el desciframiento había sido completo. El sistema funcionaba porque estaba basado en lógica, repetición y necesidad humana. Con la expansión del telégrafo, el código Morse entró en una nueva etapa. Ya no pertenecía solo a sus creadores, ahora era interpretado por miles de personas distintas. Cada operador aportaba algo sin saberlo: ajustes en el ritmo, pausas más claras, abreviaciones prácticas. El código se volvió vivo.
Descifrarlo ya no significaba entender una tabla de equivalencias, sino entrenar el oído y la mente hasta que las señales se volvieran naturales. En ese proceso, el cerebro humano mostró una capacidad sorprendente. Los operadores experimentados dejaban de pensar en puntos y rayas. Escuchaban directamente el significado. Un mensaje largo, de cientos de caracteres, podía fluir sin interrupción. 10.000 caracteres ya no eran un reto, eran rutina. El código se había integrado a la percepción, como la música o el lenguaje hablado. Durante guerras y crisis, el Morse demostró su valor más extremo. Cuando otras formas de comunicación fallaban, seguía funcionando. Bastaba una línea, una batería y alguien que supiera escuchar. En esos contextos, descifrar el código significaba salvar vidas. Un error podía ser fatal. Una señal bien entendida podía cambiar el destino de un grupo entero. El código dejó de ser técnico y se volvió humano. Samuel Morse no llegó a ver todas estas consecuencias, pero su idea inicial había crecido más allá de él. Alfred Vail tampoco recibió siempre el reconocimiento que merecía, aunque fue clave en el diseño final. Juntos iniciaron un proceso que la humanidad terminó de completar. El desciframiento del código Morse fue colectivo, progresivo y continuo. Al llegar al final del siglo XIX, el sistema estaba tan perfeccionado que parecía eterno. Nadie imaginaba aún que nuevas tecnologías lo desplazarían. Pero incluso entonces, el código ya había cumplido su misión. Había demostrado que el lenguaje podía sobrevivir reducido a impulsos mínimos. Con el siglo XX llegó la competencia. Nuevos sistemas prometían transmitir más información en menos tiempo. Aún así, el código Morse no desapareció. Se mantuvo porque era simple, resistente y comprensible incluso en las peores condiciones. Aprenderlo seguía siendo un rito de iniciación para operadores y radioaficionados. Descifrarlo implicaba disciplina, paciencia y una relación íntima con el sonido y el silencio. El silencio era clave. Entre cada señal había pausas exactas que también comunicaban. Un espacio mal calculado podía cambiar una letra, una palabra o todo el mensaje. Por eso el Morse enseñó algo más profundo que un código. Enseñó a prestar atención, a escuchar con intención, a entender que comunicar no es solo emitir señales, sino respetar los tiempos del otro lado. Mientras la tecnología avanzaba, el código se convirtió en herencia. Se estudiaba no solo por utilidad, sino por comprensión histórica. Científicos y lingüistas analizaron cómo el cerebro procesaba estas señales abstractas. Descubrieron que, con suficiente práctica, el Morse activaba las mismas áreas que el lenguaje hablado. El código había dejado de ser una traducción artificial. Se había convertido en voz. Así, el desciframiento del código Morse alcanzó su nivel más alto. Ya no era entender cómo funcionaba, sino entender por qué funcionaba tan bien, porque estaba basado en patrones simples, repetibles y universales. 10.000 caracteres eran solo una cifra. Lo importante era lo que demostraban, que el significado puede viajar incluso cuando se le quita todo lo innecesario. En ese punto, el Morse ya no necesitaba justificarse. Su lugar en la historia estaba asegurado, no como una tecnología obsoleta, sino como el primer gran puente entre el pensamiento humano y la señal eléctrica. Hoy, aunque rara vez se use en la vida cotidiana, el código Morse sigue vivo. Permanece en entrenamientos, en rescates, en historias de supervivencia y en la memoria colectiva de la comunicación. Cada vez que alguien aprende Morse, repite el mismo proceso que inició en el siglo XIX. Al principio confusión, luego reconocimiento, después fluidez. El código vuelve a ser descifrado una vez más. Eso demuestra que nunca fue solo un invento técnico. Fue una lección sobre cómo piensa el ser humano, cómo puede tomar impulsos simples y convertirlos en ideas complejas.
¿Cómo puede escuchar significado donde antes solo había ruido? El verdadero desciframiento del código Morse no ocurrió cuando se asignaron puntos y rayas a las letras, sino cuando las personas comenzaron a entenderse a través de ellas. Samuel Morse inició el camino impulsado por una pérdida personal. Alfred Vail le dio estructura con lógica y disciplina. Pero fueron miles de operadores anónimos quienes terminaron de descifrar el código al usarlo, corregirlo y confiar en él. 10.000 caracteres, enviados una y otra vez, transformaron una idea en un lenguaje universal. Al final, la historia del código Morse es la historia de la necesidad humana de conectar, de decir algo importante y ser escuchado, sin importar la distancia. Mientras exista esa necesidad, el principio seguirá vigente. Una señal enviada, un silencio respetado, y alguien al otro lado, capaz de entender el mensaje completo.